Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios. El título del tema de hoy es Afila y usa tu espada. En Efesios capítulo 6, versículos 16 al 17, Pablo nos aconseja y nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada era una hoja de metal, por lo general de hierro, pero también podría ser de bronce, con una empuñadura. Era la principal arma defensiva y ofensiva del soldado antiguo. Simbólicamente, la espada representa, espiritualmente hablando, el juicio de Dios y es simbología también de la autoridad y de la defensa. En el Salmo 17, versículo 13, David, en su oración a Dios, declara: levántate, oh Dios, sal a su encuentro, se refiere a sus enemigos, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. El Señor se levanta y les hace frente y hace que el juicio caiga sobre las personas malvadas, los hace caer de rodillas y con su espada nos rescata de ellos. En Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4, vemos también la simbología de la autoridad y la defensa. Dice así: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Las autoridades no infunden temor ni emplean la espada con los que hacen lo que está bien, lo que es correcto, sino en los que hacen lo que está mal. Si queremos no temer a las autoridades, debemos hacer lo correcto. Si queremos vivir sin temor a dichas autoridades, hagamos lo que está bien y ellas nos honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para nuestro bien, pero si hacemos lo malo, por supuesto que deberíamos temer, porque ellas tienen poder para castigar a los malvados. Están también al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a aquellos que no lo hacen bien, y por eso, aquellos que infringen la ley, y por eso llevan espada, hoy serían las armas, y siempre las tienen preparadas para usarlas. También simboliza la espada y se usa como figura de la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras nos muestran que la palabra de Dios es la espada que debemos usar para defendernos y también para atacar a nuestro enemigo el diablo. En Efesios también, capítulo 6, versículos 16 y 17, Pablo nos hace unas recomendaciones. Dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ante los ataques de nuestro enemigo el diablo, debemos levantar y protegernos con el escudo de la fe para detener las flechas envenenadas y encendidas que nos envía. Debemos también ponernos la salvación como casco, o sea que en nuestra mente siempre tengamos lo que significa lo que Jesucristo hizo por nosotros en una cruz, que es conseguir la salvación para todos aquellos que en Él creen, y tomar, dice, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La salvación tiene que protegernos como un casco y tenemos que defendernos con la palabra de Dios, que, como he dicho, es la espada que usa el Espíritu Santo. Para esto es necesario tener afilada bien dicha espada, conocer y estar bien instruidos en la palabra de Dios. Esto es lo que significa afinar o afilar la espada. Los soldados antiguos limpiaban y preparaban y afilaban sus espadas antes de la batalla. El autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, tiene vida propia y actúa, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Tenemos que estar alerta y cuidarnos de nuestro gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien destruir. Nuestro enemigo, el diablo, es el enemigo espiritual de nuestras almas y está siempre acechando, esperando que nos descuidemos y que no estemos preparados espiritualmente para derrotarnos. Aprovecha que no tengamos bien afilada nuestra espada para hacernos caer en pecado y así hacerse el dueño de nuestras almas, en otras palabras, para convertirnos en sus esclavos. Mi consejo: afila y empuña tu espada y estate siempre listo y preparado para hacerle frente a las mentiras, trampas y maquinaciones de nuestro enemigo el diablo. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, nos da una clave para que el diablo huya de nosotros. Dice así: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Debemos, quiere decir, aceptar la soberanía de Dios y así le podremos hacer frente al diablo con nuestra espada bien afilada, la palabra de Dios, y el diablo huirá de nosotros. Esto significa que nosotros debemos tener siempre una actitud de entrega y de obediencia a Dios y de sumisión al control y la guía del Espíritu Santo, el cual nos dará las fuerzas, la dirección y los recursos necesarios para hacer frente a todo problema o situación difícil. De esta manera podremos disfrutar de esa paz interior que Jesucristo nos regala y que es una paz que el mundo que nos rodea no nos puede dar. La paz de Dios que perdura aún en medio de los problemas. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.